la necesidad de que 1811 configurara una suerte de dimensión icónica y monumental del inicio de la gesta de la emancipación. Inicialmente era la gesta de la emancipación y de la autodeterminación. Después se le sacó autodeterminación, estaba el miedo a referir independencia, pero además estaba, y todos lo sabíamos, la necesidad de separar al Uruguay de la Argentina, en medio de un conflicto que hemos sabido en estos últimos días, es un conflicto que todavía vive y lucha, lucha entre nosotros. Curiosamente, un legislador de la oposición, del Partido Nacional, preguntó por qué se adoptaba el año 1811 como fecha a conmemorar y por qué no se incorporaba 1810, cuando se instalaba la Junta de Mayo en Buenos Aires, a mi juicio, decía el senador Penades, el epicentro del movimiento revolucionario de esta región. A lo cual recibió una serie de respuestas realmente muy poco persuasivas, que termina con el entonces director de la Biblioteca Nacional diciendo, en tren de negociación, quisiera hacer una metáfora. Para nosotros 1811 es el año del nacimiento y 1810 es el año de la concepción. Un año después, con otro gobierno y otro parlamento, el proyecto seguía su curso, sin aprobación. Además, se había llegado a una transacción, bien a la uruguaya, en donde se establecía un largo proceso que empezaba en 1810, el 25 de mayo de 1810, y terminaría en 1815. Ese lustro del ciclo, primer lustro del ciclo artiguista. Pero, obviamente, los tiempos parlamentarios llevaron a que el 25 de mayo pasara sin que el proyecto fuera aprobado. Entonces el proyecto terminó llegando al Senado en la última instancia de su aprobación con el precepto, de acuerdo a unos artículos, de celebrar el 25 de mayo ya ocurrido como una fecha de esa conmemoración. Y allí, incluso el diputado, el senador de la oposición que había planteado un año antes, en 1810, dijo, bueno, recomendaría no darle más vueltas al asunto, porque de lo contrario no va a aprobarse absolutamente nada. Es lo que yo avisé que iba a pasar con relación al proyecto que aprobó el Senado. Pero un senador del gobierno, del partido de gobierno, dijo que, bueno, que legalmente tenía algunos problemas aprobar una ley con un artículo que establecía una obligación para el Estado que ya no se podía cumplir porque el tiempo había pasado. Y otro senador del gobierno le dijo, este tema es objeto de polémica a nivel de los historiadores. En cuanto a cómo se enlaza el proceso que se da en la banda oriental a partir de 1810 y fundamentalmente de 1811. Pero en la Cámara de Senadores se planteó que no podían quedar afuera los sucesos de 1810 y creo que a esta altura de la circunstancia, a pesar de la incongruencia, debemos terminar de aprobar este proyecto para evitar males mayores. Bueno, después hubo una discusión porque en el proyecto originario estaba la referencia enclave iberoamericana y entonces allí otro legislador dijo que la palabra, el concepto enclave le sonaba muy musical y el senador oficialista volvió y dijo, bueno, miren, yo no puedo aprobar algo contrario a derecho, es abogado el senador. Creo que sancionar una ley a conciencia de que un artículo es inaplicable, legislando hacia algo que no se va a poder cumplir jamás, excede lo tolerable. En efecto, el artículo 4 establece que el 25 de mayo de 2010 las distintas instituciones y organismos estatales programarán actividades educativas, es decir, que estamos ordenando una conducta hacia el pasado. Después de esta documentación, en forma ultra acelerada, bueno, todos coincidieron en que se retirara el artículo 4 y que se votara la ley a tapas cerradas. ¿Es anecdótico esto? No es anecdótico. No es anecdótico. Refiere la banalización de un tema importante. Una sociedad discute su calendario cívico, debe discutir su calendario cívico,
con el aporte, no con la definición de los historiadores, pero sí con el aporte de los historiadores, y los representantes populares, los representantes del pueblo, tienen que argumentar desde su visión ideológica, pero tienen que hacerse cargo de por qué definen una cosa y no definen otra. Hemos tenido en el 2011 realmente un itinerario muy azaroso. Ni me imagino la trayectoria que han debido tener y que tienen todavía los maestros y maestras y los profesores y profesoras. Pero hemos visto, bueno, discursos públicos el 28 de febrero de este año, muy complicados, algunos de ellos con errores históricos gravísimos. Hemos visto el 18 de mayo del 2011 una confusión gigantesca, con una aceptación acrítica de algo que es un error historiográfico que además tiene implicaciones ideológicas, que es la idea de 200 años del Ejército Nacional, del Ejército Uruguayo. Y hemos terminado ya, digamos, a un nivel extraordinario, el pasado 11 de octubre, en donde, de alguna manera, la ausencia de ideas ha querido ser opacada con mucha fiesta, y sobre todo una fiesta muy ruidosa. Yo reivindico las celebraciones populares. Creo que son muy importantes las celebraciones populares. Creo que cualquier calendario cívico necesita el refuerzo de celebraciones populares, pero nunca desde el error, desde la vacuidad, desde la banalización de los tópicos. No puede hablarse de emancipación y luego construirse una teatralización de la nación en donde se dice que el día en que el día que se le otorgó a Artigas la jefatura del pueblo oriental, nació el Uruguay. Y hacer una metáfora teatral por una mujer que rompe la placenta y que pintada con los colores de la bandera uruguaya, y nace el Uruguay. No puede hacerse en el mismo momento en que el presidente de la República dice y repite que uruguayos y argentinos no somos solamente hermanos, sino que somos gemelos, nacimos de una misma placenta. Ese mismo presidente asistió a una teatralización del Bicentenario en donde, bueno, yo vi que apareció una sola mujer y que la mujer estaba pintada con los colores del Uruguay. Podríamos decir muchas más cosas, porque la verdad que este Bicentenario ha dado para mucho más. Pero a mí me gustaría terminar retornando al asunto del comienzo. ¿Cuál es el rol de los historiadores frente a estas conmemoraciones y celebraciones? No es conectar con retórica patriótica el error, por lo menos lo que ellos consideran que es el error. Es incorporar preguntas, aunque estén a destiempo, aunque sean inoportunas, e incorporar documentos, leyéndolos como se deben leer, sin anacronismo, con rigor conceptual, y no, de alguna manera, incorporándose a la fiesta porque, entre comillas, los pueblos necesitan relatos y en el momento del relato lo que importa es el festejo y los conceptos son lo de menos. Creo que es un profundo error y creo que este Bicentenario, desde esta gran confusión conceptual, nos está generando problemas, entre otras cosas, la pérdida de una gran oportunidad, que era, en este Uruguay del 2011, discutir en serio al artiguismo. Incorporar en la discusión cívica, por supuesto que no en los mismos términos que el debate historiográfico, pero sí con un vínculo de ida y vuelta con la discusión historiográfica moderna, bueno, las nuevas miradas sobre el artiguismo, la incorporación de relatos que, lejos de opacar a la figura de Artigas, la enaltecen, pero la enaltecen desde la dimensión humana, desde la dimensión del hombre de carne y hueso, de la misma estofa de nosotros, que peleó por un conjunto de ideas, entre las cuales no estaba la construcción de la nación del Uruguay, hace 200 años. Creo que hemos perdido una gran oportunidad y sobre todo creo que se ha proyectado por parte del Estado
una gran confusión que es conceptual, que tiene que ver con una... Ni les hablo de los avisos publicitarios que hemos tenido que soportar y soportamos, en donde los 20 años de COSEM se vinculan con los 200 años del Uruguay, porque da justo y obviamente una complicación, perdonen por el aviso, por la propaganda, pero en realidad no se puede banalizar la historia, no se puede banalizar la historia. Y creo que eso a los historiadores nos tiene que generar un espíritu de rebeldía. Repito, no para pontificar con el dedo levantado la verdad sobre el pasado, un discurso de la verdad sobre el pasado, sino para incorporar algo que es muy importante a la hora de ser persuasivos con los niños del 2011, con los adolescentes del 2011, que obviamente no se creen estas cosas, no se creen estos relatos tan viejos, ¿eh? Son mucho más inteligentes, ¿eh? Y tienen preguntas mucho más acuciantes. Entonces, sobre todo por ellos, pienso que además de esta distancia enorme con el discurso historiográfico, creo que la confusión conceptual llegó a niveles que en términos políticos, no necesariamente políticos partidistas, ha sido muy negativa. Yo creo que lo hemos hecho bastante peor que hace 100 años. ¿Eh? Y que 100 años después del centenario no teníamos derecho a hacerlo tan mal. Gracias. Bueno, gracias Gerardo. Ahora vamos a escuchar a Juan Marchena, que va a hablar sobre Iluminados por la Guerra, la generación militar de las independencias en América Latina, Brasil, España y Portugal, una mirada comparativa, 1808-1850, de oficiales del rey a creadores de naciones. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Es para mí un honor estar esta noche con ustedes y desde luego quiero comenzar agradeciendo la amabilísima invitación de la Escuela de Historia, de Ana, del Instituto, mucho más. Susana, por supuesto, y todas las amigas y los compañeros de hace muchos años y la oportunidad de encontrarme aquí con otros amigos transatlánticos y transcontinentales. Cuando Ana me preguntaba, Juan, ¿de qué vas a hablar? Le digo, bueno, voy a hablar de la última preocupación que yo no he conseguido solucionar y que tiene mucho que ver con el tema fantástico que ha planteado el compañero. ¿Por qué? Bueno, llevamos algunos, y ayer lo hablamos, ¿no? Demasiado tiempo en este ya casi circo de los bicentenarios, jugando el papel de los historiadores malos, terríficos, que vamos por ahí tumbando mitos y amenazando los bronces, como si fuéramos a refundirlos, a cambiar los nombres de las avenidas, de los aeropuertos, de los puentes. Es verdad que no hay aeropuerto, puente, avenida que no se tenga como tal, que no tenga el nombre de uno de nuestros próceres, ¿no? Y cómo efectivamente hemos atravesado las actuaciones gubernamentales, de gobierno además muy interesante, de todos los colores, ¿no? Con una instrumentalización muy grande de esto de los bicentenarios. Mientras tanto, los historiadores comunes y corrientes, de los que damos clases todos los días a nuestros estudiantes o los que nos sentamos en el archivo a obtener información, nos vamos quedando sorprendidos cómo efectivamente este bicentenario ni siquiera ha logrado o ni siquiera ha tenido la oportunidad de alcanzar los logros que tuvo el centenario. Todavía en Argentina, muchos países, en Colombia inclusive, bueno, que México no dio chance porque le vino la revolución ¿no? a don Porfirio, pero en Argentina, en Chile, en el Perú, en
en Colombia, en Venezuela, la generación llamada del Centenario, y se llamó así, la generación del Centenario fue una generación extraordinariamente importante y relevante. No solamente en el tema de la construcción histórica, como producto del Centenario, sino como toda una puesta en valor de un conjunto de preguntas que se hicieron sobre la identidad nacional y la identidad cívica y ciudadana en ese momento. Está claro que esta vez en el Bicentenario esto no se ha conseguido. Y en cambio los historiadores nos estamos enfrentando a preguntas, digamos, que tienen muy difícil respuesta. Porque este es un tema donde la intoxicación historiográfica, y ayer hablaba sobre eso, ¿no?, es tan grande que resulta intragable esta especie de iceberg que tenemos que deglutir para ver si somos capaces de empezar a entender este proceso tan extraordinariamente complicado. Porque está claro que no nos enfrentamos a la discusión sobre la independencia, es decir, el hecho de que un conjunto de territorios se independizan de la metrópoli. Está claro que ese no es el tema. El tema que discutimos aquí es la construcción de las naciones y es la construcción de la república. Porque eso es lo que nos lleva de verdad a entender qué somos. Porque únicamente sabiendo quiénes fuimos, sabremos quiénes somos y por tanto seremos capaces de decir a dónde queremos ir. No hay otro camino. Si para algo sirve la historia es para eso. Lo otro es erudición. Está muy bien, está muy lindo, muy bonito, pero no es útil. ¿Y cómo enfrentarnos a este tema? Bueno, ahí cada cual ha tomado un camino diferente. Ayer hablamos que es verdad. Hace 10 años trabajando este tema habíamos 4 personas. Ahora hay 4.000, 10.000. Todo el mundo trabaja ahora en independencia. Está muy bien, ¿no? Nos parece formidable, nadie tiene la exclusiva de nada, mucho menos de un tema así. Pero lo que sí está claro es que los que llevamos mucho tiempo trabajando esto, nos quedamos asombrados de ante un tema tan complejo como la gente entra como con una topadora, con un bulldozer, y entran a decir cualquier cantidad de pavadas, como si estuvieran descubriendo otra vez el agua tibia, y que además tienen bastante pábulo, ocupan bastantes escenarios, y resulta que los historiadores que llevamos tiempo trabajando con un bisturí, ¿no?, que sabemos que estamos produciendo libros que se van a publicar, qué sé yo, algunos recientemente, otros a lo mejor tardan 3, 4 o 5 años más en publicarse, no solamente no vamos a ser oídos, sino por nuestra posición crítica ante eso que se está haciendo tan banalmente, estamos siendo, no digo crucificados, pero simplemente fusilados, lo cual no está mal, tratando de lo que se trata. Hay muchos caminos de cómo ir avanzando en el tema. Yo estoy convencido de que uno de los resultados académicos y científicos de este bicentenario va a ser en el tránsito de los próximos 10 años, 15 años, contando con 5 o 6 años antes, un salto muy importante en el conocimiento histórico, académico y científico de lo que significaron no solamente los procesos de independencia o la guerra de independencia en sí mismo, sino cómo se generaron las repúblicas en América Latina. Y en ese cómo se generaron, les puedo asegurar a ustedes que se caen todos los mitos y la mayor parte de los bronces caen por los suelos. Pero no es porque lo hayamos tumbado nosotros, es que los bronces se caen solitos, entre otras cosas porque como fueron inventados y fueron construidos, ahora resulta que se quedan completamente en el aire. Muchos caminos de llegar a este tema. Yo les cuento, y eso es mi compromiso con Ana y con el instituto, ¿qué se me ocurrió hacer? Ustedes saben, además, yo, para el colmo de la maldad absoluta y total, es que yo soy, soy físico antes que historiador. Si yo llegué a la historia desde un profundo conocimiento científico. Cuando me refiero a científico, no esté diciendo que la historia no sea científica, pero digo que hay que tomarla con, en fin, con una cierta alegría, ¿no? Y para mí, ¿cómo se llama? Existe en mi interior una continua, y lo digo como académico, una continua convocatoria al poder del número. A mí no me vale que me digan mucho, poco, bastante, antes, después, no
no me sirve eso, ¿no? Lo mismo que hoy tampoco me lo creo. Es decir, cuando yo analizo la información hoy, ninguno de ustedes lo hace, ¿no? Le basta mucho o poco, ¿no? Estoy convencido que no te diga la administración, te voy a bajar un poco el sueldo. No, eso no me vale. No, te voy a bajar un poco, no, te voy a subir un poco el IVA. No me digas que voy a subir un poco, ¿no? O, no sabemos, ¿no? Quizás dentro de un rato, no me digas un rato, decime si va a ser mañana, pasado, 2 meses. Va. No nos vale. Pero sin embargo, en estos temas, la banalidad con que manejamos este complicadísimo proceso, como digo, ha sido muy grande. Y esa convocatoria que me surge, que me brota de las tripas, al poder del número, me lleva a que esto se puede entender de una manera bastante racional si somos capaces de construir un gran algoritmo. La gente que es de ciencia me entenderá lo que yo quiero decir con un gran algoritmo. Yo creo que se puede construir ese gran algoritmo. Consiste sencillamente en que uno abandona, como tú muy bien decías, uno abandona, ¿cómo se saca del bolsillo no sé cuántas ideas preconcebidas? Se saca no sé cuántos conceptos, se saca varios himnos, varias banderas, se saca a doña Agustina de Aragón por un lado, el caballo de Artigas por otro. Bueno, uno tiene que ir desmantelando de muchas cosas y se va quedando con aquellos elementos que son capaces o que son susceptibles de ser verdaderamente estudiados y analizados, con un rigor lo suficientemente importante como para sacar conclusiones. Eso es lo que yo entiendo que es el procedimiento científico sobre análisis del pasado. Es como si hiciera una encuesta, hoy le damos todo el valor del mundo a las encuestas, ¿no? Como si yo hiciera una encuesta en el pasado y fuera capaz de construir determinadas series que me muestren, o que me expliquen, que me marquen tendencias, que me digan cómo funcionó esto, cómo no dejó de funcionar y quiénes eran esta gente. Entonces no se me ocurrió mejor cosa, contando obviamente con la paciencia de mi esposa, de construir una gran serie sobre este proceso de independencia, construyendo 4.000 biografías. Digo 4.000, pudieron haber sido 5.000 o 3.000. 4.000 porque ya no me dio el cuero para más. Es decir, todos nuestros Artigas, que son muchos, en España, en Portugal y en toda América Latina, incluido el Brasil, colocar a todos nuestros Artigas en su dimensión cronológica y biográfica completa, es decir, desde que nació hasta que se murió. Porque normalmente la mayor parte de nuestros próceres los tenemos solamente cuando se montan en el caballo y dicen, somos libres, chao, Bombay. ¿Y quién era ese tipo? ¿Cómo llegó a subirse al caballo y decir, somos libres? ¿Y qué le pasó después? O, por ejemplo, preguntarnos, algo muy simple que le hago, le pregunto a usted, de todos nuestros próceres, miren, 4.000 próceres, no, yo creo que es una muestra significativa, ¿no? 4.000 próceres, tenemos los super próceres y los próceritos, tenemos todos, ¿no? De todos los países, para que no se nos diga que no somos continentales, ¿no es verdad? ¿No? De esos 4.000 próceres, yo les preguntaría a ustedes, ¿saben ustedes? Yo sí lo sé ahora, ¿eh? ¿Cuál es la edad media en la que se murieron? Uno tiene la idea que todos murieron combatiendo. 72 años. 72 años de edad media a la muerte. O sea, ninguno murió jovencito, es decir, y si es una generación que están haciendo, y yo sé cuándo nacen, ahora sé cuándo nacen, que están naciendo en torno a la media, 1794. Si yo le digo que es a la media de nacimiento, y se están muriendo con 80 años, ¿me quieren ustedes decir cuándo se muere esa generación? Pues ocupa prácticamente todo el siglo XIX. Prácticamente todo el siglo XIX. También sé que no se murieron combatiendo. Sé que pegaron tiros a diestro y siniestro. Pero qué caray, a ellos no les cayó el tiro nunca. Y sé muchísimas cosas de esos 4.000. Muchísimas. Que evidentemente no les voy a contar acá para que compren el libro que les voy a regalar a ustedes, así que no se preocupen. Que va a ir a internet. Yo ya te dije que no creo en los editores, ¿no? Yo le digo al editor, toma el libro, está bien, ¿no? Tiene 6 meses. Yo a los 6 meses lo voy a colgar en internet. Y eso es lo que hago normalmente, funciona bastante bien. La gente queda contenta y el editor ya sabe que tiene 6 meses de, ¿cómo se llama? De gloria. Si no la aprovecha, hermano, vaya ahí. Bueno, quería comentar sobre cuál es el resultado de ese análisis, más allá de las cifras. Le puedo asegurar que las cifras son espectaculares. Y no son mentiras. Otra cosa que se nos desmoronan los bronces o nos surgen, como vos decís muy bien,
nos surgen los personajes colocados en sus sectores sociales, en sus cambios ideológicos, en sus transformaciones, en sus vacilaciones. Nos quedan héroes, como vos decías, de carne y hueso, pero nos quedan también seres que conforman grupos sociales y que actúan en función de estos grupos de poder que se han ido conformando a lo largo del periodo. Porque entre 1800 y 1850 les puedo asegurar a ustedes que nada que ver. Dos mundos diferentes. Dos mundos distintos. Y ahora falta la pregunta, es decir, bueno, ¿y esto cómo sucedió? Es decir, que todas unas mañanas se levantaron y dijeron, le vamos a dar una patada al tablero. ¿Ah? Porque ¿cómo es posible que el mundo cambiara, se transformara a semejante velocidad? Es más, somos tan absolutamente hipócritas, todos los que estamos acá y los que están en la calle igual, ¿no? Manejando nuestro presente, que no nos damos cuenta que con la misma hipocresía manejamos el pasado, lo cual está muy mal. Por ejemplo, le asignamos valores a personajes que actúan, o a grupos, que actúan en un momento dado de una manera concreta, diciendo que mal lo hicieron, ¿no? Y qué tipo, qué bandido ¿no? ¿Y cómo hizo? Pero qué boludo, y no lo entendió. Cuando no nos damos cuenta de que ellos no conocían el final de la película como lo conocemos nosotros. Eso es como si nosotros vamos al cine, y antes de comenzar se nos dice, no, el asesino es el mayordomo. Bueno, ya perdió la gracia esto. Nosotros sabemos el final. Esa gente vive uno de los procesos, de las transiciones más complicadas de la historia contemporánea de la humanidad, digo, de la humanidad, porque esto no es un problema latinoamericano, ni siquiera iberoamericano, es un problema bastante más complejo. No llego a los espacios atlánticos, pero empiezo a entender que algo por ahí hay, Y resulta que nosotros, sabiendo hoy el final de la película, le decimos a Artigas, ¿cómo se te ocurrió? ¿No te diste cuenta de lo que estaba sucediendo? No se dio cuenta porque no lo sabía. Lo mismo que Sobremonte no sabía exactamente si se iba de Buenos Aires lo que le iba a pasar. Eso estaba claro. Lo mismo que Liniers tampoco sabía que si se iba de Buenos Aires lo iban a acabar fusilando. Lo mismo que Lío no sabía lo que iba a suceder después. Lo mismo que Riego tampoco lo sabía, o lo mismo que no lo sabía Lasser, no lo sabía nadie. Nadie maneja el destino. Como manejamos esto con esa gran agiografía de la nacionalidad, con esa especie de epifanía nacional, en la cual todo tiene que ser bueno, no nos damos cuenta de que estamos destruyendo el análisis menudo, ¿cómo se dice? Muy minucioso, de un proceso extraordinariamente complicado. ¿Cómo acaba uno empezando a entender cómo funcionaba esto? Preguntándole a estos 4.000 tipos. Pero no en un momento, sino a lo largo de todo el tiempo. Estar preguntándole, para eso sirve el algoritmo, estar preguntando a estos 4.000 tipos, ¿qué está pasando? Mira, a ver, contame, ¿cómo es la mano? Y te va a decir una cosa, tú sabes que va a suceder un año después, pero lo interesante es ver con qué criterio, con qué, ¿cómo se dice? Con qué urdimbre, con qué mecanismo está funcionando ese tipo. No él y el grupo que lo apoya, o el grupo al que representa, o al grupo que compone. A veces todo esto nos surge en su complicación de la explicación, no solamente por dar un porcentaje, es decir, el 32%, lo cual es ridículo. Es verdad que uno puede hacer una matriz gigantesca y decir, no, es el 32% en la banda oriental frente al 14% en Chile, o si uno quiere llegar en Santiago es el 32% y en Concepción, en la frontera, es el 14%. Y lo voy a comparar con el Valle de México, o lo comparo con Toluca. Esas cosas ya no, es decir, no son significativas, no son importantes. Pero lo que sí está claro es que hay que darle una explicación colectiva al proceso. Y aquí es donde ponernos a pensar en colectivo, que yo creo que eso es algo que los historiadores sí hemos hecho, nos han dado tiempo y ocasión de reunirnos muchas veces, ¿cierto, no? Hemos podido debatir y charlar mucho entre nosotros y aprender mucho entre nosotros. Yo creo que aquí los historiadores, por una vez, hemos dado una extraordinaria lección de honestidad. Y hemos aprendido todos, de los 15 o 20, 30 locos y locas, no son más, que han trabajado seriamente este tema del proceso de la creación de la República. Y hemos aprendido, y resulta que por primera vez, yo creo, los historiadores nos hemos leído unos a otros, porque necesitamos aprender
necesitamos saber qué estaba sucediendo en la banda oriental, y estaban los trabajos de Ana, los trabajos de Ana Frega y de la otra Ana, ¿no? Y teníamos que aprender de lo que estaba haciendo Chema con el tema de las constituciones, y de lo que estaba haciendo Roberto con México, y de lo que estaba haciendo Manuel Chus con las constituciones, y de lo que estaba haciendo Antonio Anino con, etcétera.